Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Gente, si ustedes supieran todo lo que nos tardamos en poder empezar a grabar este segmento y las conversaciones que hay en esta mesa, que valen $1,000,000. Dicho eso, saludos cordiales, gracias a todas por sintonizar una vez más. Tus Derechos al Día es un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que hablemos de nuestros derechos con un poquito más de espacio. Y tenemos acá casa llena. Saludos cordiales, compañeras. Del programa de recuperación justa. Ayuda Legal Puerto Rico, que también, claro, correcto. Que lo es. Y yo soy Verónica Rivera Torres del programa Derecho a tu Casa. Glory Meléndez de Apoderamiento Legal. Y saludos cordiales, yo soy Ariadna Godró, directora y fundadora de la organización, agradecida de estar aquí. Gente, y quizás empezar con una nota un poquito más solemne y es celebrar la vida de quien acaba de partir, que es el compañero Ismael Guadalupe, líder viequense, maestro, un organizador desde su iglesia, ¿verdad? Que de tantas maneras dedicó su vida a luchar por la paz para Vieques, pero también por la libertad para Puerto Rico, ¿verdad? Y la justicia social desde distintos espacios. El compañero Ismael Guadalupe, además de ser parte indispensable de ese tejido social que forzó, que sacaron a la Marina de Vieques, es también nada más y nada menos que el padre de Camilo Guadalupe, que es un abogado que durante ya muchos años ha sido parte de Ayuda Legal Puerto Rico y que no solamente es nuestro amigo, sino alguien a quien tenemos con quien compartimos profundas solidaridades, ¿verdad? Así que quizás empezar este espacio hablando de nuestra solidaridad hacia el compañero Camilo. Camilo, queremos que sepas que te queremos a ti, a tu familia, a doña Norma y a tu papá lo admiramos. Así que estamos con ustedes en solidaridad, en oración y en mucho cariño. Y celebrando, ¿verdad?, también la vida de tantas maneras de Ismael. Sé que en los próximos días va a haber una actividad en Vieques, pero ya prontamente creo que ya hay fecha oficial en el Colegio de Abogados. Si no me equivoco, la estoy buscando aquí. Entiendo que el 12 de junio. El 12 de junio, como habíamos adelantado, va a ser la actividad desde donde en el Colegio de Abogados, desde las 3 de la tarde, en el Teatro Choteco, allí mismo en la sede del Colegio de Abogados, se va a estar haciendo una actividad, un acto ya oficial en San Juan para que la gente que vive acá en la Isla Grande también tenga oportunidad de despedirse de esta persona, pues que deja un legado incalculable, ¿no? En distintos procesos de lucha y de justicia social. Y como dijiste, no solamente a Camilo, sino a Maelo, que es su hermano, y también a la compañera Norma, que es la esposa de don Ismael. Dicho eso, hoy toca hablar de que llueve y no escampa para el tema de la vivienda pública, la vivienda asistida, los programas de albergues, de refugios. La vez pasada estuvimos hablando de los cambios a FEMA por parte de la administración de Donald Trump, y es que la administración de Donald Trump está utilizando las agencias como, pues, no solamente es esperado, es lo lógico, para implementar lo que es la política pública o implementar esas acciones de cómo Donald Trump imagina se debe manejar el tema de la asistencia, pero también cómo se deben manejar grupos que desde su política, y esto no es una interpretación, es lo que era en su primera administración, es lo que anunció con las órdenes ejecutivas, son grupos que no merecen, ¿verdad? Que es la borradura que vimos ya con los grupos inmigrantes, y ahora pues le toca una vez más el blanco a las comunidades LGBT. ¿Y qué es? Pues así como Jota ha estado presentando propuestas de reglamento, que es el proceso que se sigue para que un reglamento sea aprobado por una agencia, que se hace puramente dentro del ámbito ejecutivo, y así aquí discutimos, por ejemplo, cuando se está hablando y acaba de cerrar el periodo de comentarios para excluir a las familias mixtas, es decir, familias con inmigrantes, de los programas de vivienda asistida, otro para establecer un límite de tiempo y un requisito de trabajo en residentes también de vivienda subsidiada o vivienda pública, otro para eliminar protecciones o eliminar anuncios que están relacionados al proceso de los desahucios por falta de pago. Pues ahora se abre un nuevo proceso de comentario hasta el 29 de junio sobre esta propuesta, que básicamente lo que hace es que elimina dos regulaciones, una de 2012 y una ampliación de 2016, que se llaman las reglas de igualdad de acceso a la vivienda. Y esas directrices, esas guías del Departamento de Vivienda Federal permitían que cuando hablamos de discrimen en la vivienda por razón de sexo, no solamente hablemos
de hombre y de mujer, sino que podamos entender que el discrimen por razón de sexo también ocurre cuando una persona es discriminada por su orientación sexual o que una persona es discriminada por su identidad de género, ¿verdad? Son personas que no se identifican como hombres, que no se identifican como mujeres, que se pueden identificar con otro tipo de identidad de género, o son personas que tienen una experiencia trans, ¿verdad? Que pasan por un proceso de transición y son mujeres o son hombres, pero son hombres o mujeres con una experiencia trans, pero que se identifican como hombres o como mujeres, ¿verdad? Y esto es importante por muchas razones. Obviamente, cuando hablamos de fondos públicos, el Estado debe existir sin tener una ideología religiosa o una ideología ética per se, ¿verdad? Ética religiosa. Así que los fondos públicos existen, ¿para qué? Para dar servicio al público. Y cuando le vamos a dar servicios al público, hay unos elementos que resultan impertinentes y nada más impertinente que cuál es su orientación sexual, cuál es su identidad de género, porque si una persona necesita salud, hay que proveerle servicios de salud. Si una persona necesita agua, se le da agua. Si una persona necesita vivienda, se le debe dar techo. Pero esta propuesta de reglamento lo que hace es que dice, no vamos a reconocer el discrimen por orientación sexual, ni el discrimen por razón de identidad de género. Aquí solamente vamos a ver el sexo biológico o el sexo asignado al nacer de las personas. Porque eso es un problema. Porque hay personas, número uno, que no se sienten identificadas con ese sexo biológico. Hay mucho que ha dicho la ciencia sobre las personas a quienes se les asigna un sexo biológico particular. Hay personas que de momento no se identifican y pasan por un proceso de transición. Hay personas que ese proceso de transición lo completaron legalmente y tienen documentación legal que les asigna y que reconoce una nueva identidad. Y de momento este tipo de política lo que hace es que les obliga a identificarse con esa identidad que históricamente, ¿verdad? Que en la historia, cuando nacieron, se les asignó. Eso tiene unas consecuencias terribles para la salud mental de esa persona, para la seguridad de esa persona en un espacio lleno de discrimen. Es irrelevante, es una invasión a la intimidad, pero incluso más allá de la comunidad LGBT, tiene un impacto directo cuando de momento hablamos de la manera en que eso puede abrir incluso la puerta para que yo le haga preguntas a una mujer que estereotípicamente no se ve como una mujer, no se comporta como una mujer. O que yo le haga preguntas a un hombre que estereotípicamente no se ve como se debe compartir un hombre. Así que es bien problemático, ciertamente es parte de una agenda de odio. Tengo que decir que parte del reglamento, y con esto me callo, dice, la propuesta de reglamento dice que las personas están haciendo esto para proteger a las mujeres porque las mujeres son violadas por mujeres trans, es decir, entiéndase por personas que antes se identificaban como hombres y que ahora se identifican como mujeres. Cuando yo no sé ustedes, pero yo nunca salgo por ahí por las calles de Río Piedra buscando mi carro pensando que una mujer trans me va a atacar. Yo lo que pienso, ¿verdad?, es que un hombre en cualquier momento me va a atacar porque eso es lo que dicen las estadísticas, pero además nuestra experiencia como compañera. Así que ciertamente, sin duda, es una agenda de odio. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, empiezo yo. Yo creo que, un poco a mí me indigna este proceso porque el trauma que puede vivir una persona que, por ejemplo, va a un refugio buscando asistencia ante un desastre o que necesita techo porque tuvo una situación de emergencia y necesita vivienda pública o vivienda asistida y de momento le piden evidencia sobre su sexo biológico, pues, o sea, es una cosa bien complicada. ¿Cómo tú vas a demostrar cuán invasivo va a ser estas preguntas? Porque la regla propuesta es bien vaga en cuanto a qué consiste, en qué podría consistir esa evidencia. Sobre todo cuando las personas ya tienen una documentación legal que es contraria y que, ¿verdad? Contraria a ese sexo biológico que le asignaron al nacer. Número uno. Número dos, me preocupa muchísimo las personas intersexo, que son personas que biológicamente tienen características en sus órganos de ambos sexos y ¿qué va a pasar? Porque cuando esos niños o niñas nacen, les asignan un sexo a saber lo que pase después. Uh-huh. Y de momento en su edad adulta están siendo entonces cuestionados, levantando nuevos traumas, levantando nuevos cuestionamientos sobre su identidad y sobre lo que son. Eso, cuando te cuestionan lo que tú eres, la dignidad máxima, la dignidad intrínseca tuya, es lacerada. Y si tú necesitas una asistencia de emergencia, porque estás pasando por una situación que no puedes resolver por ti mismo, ti misma o ti misma,
es una cuestión bien, 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 bien traumática. Así que eso, si lo juntamos con las interseccionalidades, ¿verdad? Con las otras circunstancias que estas personas pueden estar pasando, como por ejemplo que provengan de una familia de comunidad migrante, que sean personas obviamente de bajos recursos, que sean racializadas. Tenemos una situación bien terrible, una situación de borradura de tu identidad, de tu persona. La exclusión llevada al extremo. Y estas políticas de vivienda, de refugios, a mí no sé, me conmueven hasta lo más profundo, porque yo creo que es la crueldad más grande institucional que podemos tener. No sé qué les parece a las compañeras. Uh-huh. Bueno, esto es otro cumplimiento de las promesas de Donald Trump. Llevamos como que una racha, ¿verdad? Diciendo, este hombre es de los políticos que hace las peores promesas y las cumple. Lo que sí es que hay veces que tenemos que cuidarnos de no subestimar el efecto que tiene incluso, o sea, el mero hecho de que se esté hablando de esto, ¿verdad? De que se estén impulsando estas políticas, de que pareciera que no es importante, porque pasa en Estados Unidos con las políticas de Trump, pero pasa aquí también en Puerto Rico, que están en las mismas, ¿no? Utilizando el odio de ciertos sectores contra ciertas poblaciones históricamente discriminadas, y particularmente la comunidad trans, que dentro de la comunidad LGBT se ha documentado que es de las más discriminadas. Es muy curioso cómo los políticos utilizan esos cuerpos, esas historias, esas personas para negociar, ¿verdad? Para negociar poder. Y eso particularmente está pasando aquí en Puerto Rico. Estoy convencida de eso, ¿verdad? De que esas apuestas de, por ejemplo, el presidente del Senado hacia ese institucionalizar el odio, ¿no? Y el discrimen contra ciertas poblaciones, estoy convencida que es para afianzar poder. Y igualmente Trump que aunque pareciera que nadie puede contra él, la realidad es que ha tomado muchas decisiones que no tienen nada que ver con la población, que han puesto en peligro la economía, la estabilidad, la seguridad en Estados Unidos. Así que nada de esto se puede entender sin ese contexto, ¿no? Es el acto odioso es utilizar la humanidad de estas personas para negociar otras cosas, ¿no? Sin tenerlas en la mesa, sin escucharlas, inventando muchas mentiras, creando en la población esta idea que se parece mucho a lo que hacen con la persona inmigrante, ¿no? La idea de peligrosidad, lo estoy haciendo para proteger, y eso... De deshumanización, porque son claro, excedentes, son sí, lacras sociales, entonces, ¿no? Claro, porque la apuesta es que es una apuesta segura, porque a quién le importa, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí es que nosotras tenemos que entonces ir al fino, ¿no? En el sentido de puntualizar eso. Puntualizar, no es nada más que ellos tengan un problema con que las personas sean trans, no. Es que están utilizando a estas personas, sus necesidades, sus derechos, todo eso lo están negociando para otras cosas. Y creo que por ahí mucha gente resbala, ¿verdad? Porque entonces como que no se ve, parecería que es una cuestión de principios, de moral, de ética. O peor aún, de transparencia. Pero en realidad no. Saber que no haya fraude. En realidad es política dura, desnuda, de negociaciones de poder. Y así es como lo debemos atender, ¿no? Y de nuevo, siempre pensando que en Puerto Rico, pues, no tienen por qué seguir, o sea, tienen también que mover y contrarrestar con políticas en Puerto Rico para poder atender eso. Sí. Y creo que eso tal vez... yo creo que la mayoría de la gente lo ve así, pero como que siempre tenerlo bien presente, porque las consecuencias prácticas de esto tampoco tienen ninguna base de lógica, porque ¿cuál va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Que a la gente no le vamos a dar casa? ¿A quién beneficia eso? ¿Tener más personas en la calle? ¿Eso es bueno para quién exactamente? Nadie, me parece, ¿no? O hacer que la gente tenga que pasar por el proceso humillante de mentir sobre quién ellos son para poder afianzar una vivienda, poder recibir algún beneficio social para alimentarse, además de torturar a esas personas. ¿Qué beneficio social genera eso? Ninguno. Yo creo que desde una política de un presidente que literalmente ha dicho que va a borrar espacios geográficos completos, que avala un genocidio, que habla de matar, que habla de mandar a los inmigrantes a cárceles en lugares donde son centros de tortura declarados. Yo creo que él no tiene ningún problema con la lógica de es que hay que matarlos. En un momento la propuesta reglamentaria dice, sabemos que esto va a provocar discrimen, pero es que vale la pena para proteger a las mujeres. No es como, es lo que Verónica dice, sí, no importa, pero no importa pues aunque mueran, aunque la consecuencia sea que la vida no continúe necesariamente para ellos, ¿verdad? Yo creo que es bien importante para efectos de Trump, que
Yo creo que para efectos de Donald Trump hay que también tener en cuenta que él está ganando en términos de la asistencia pública. Yo creo que ha sido muy poco el freno que ha encontrado por parte de los demócratas. Demócratas que no necesariamente fuera de casos aislados se han atrevido a levantar la voz cuando se pasó la propuesta de los inmigrantes. Y con el tema de las comunidades LGBT, pues igual, desde que pasó esa orden ejecutiva, no hemos visto un frente per se de políticos porque hay un costo particular del sector conservador a las comunidades LGBT. Una de las cosas que dice la propuesta reglamentaria es que esto también se hace para proteger la libertad de culto de iglesias que reciben fondos públicos y que de momento no se sientan obligadas a dar este servicio. Pues si usted no puede dar un servicio con los fondos públicos, pues no conforme a la reglamentación de fondos públicos, no puede coger los fondos públicos. No los puede coger. No los puedes coger. Tú no estás dispuesto a asistir al público completo, pues no puedes coger esos fondos. Tienes que buscar otros fondos que te permitan hacer ese tipo de exclusiones categóricas. ¿Verdad? Y de hecho, tengo que decir que los otros días nos llamó un señor a la oficina, un compañero abogado, debo decir, y que nos decía que incluso este tipo de reglamentación viola el código canónico. El código canónico, ¿verdad? Y nos hablaba desde la Iglesia Católica, obviamente el dar argumento legal de primera. Él dice, desde la primera enmienda para los católicos, si esta propuesta reglamentaria se aprobara, es una propuesta que viola nuestra religión. ¿Por qué? Porque el Código Canónico Católico, ¿verdad? Él nos dio el número y lo fuimos, 5523, algo así, lo fuimos a buscar, y básicamente dice que la comunidad católica tiene, que si no me equivoco es la comunidad más grande, ¿verdad? Tiene una obligación moral de proveer vivienda a las personas LGBT. Y servicios públicos a la libre de discriminación. Claro, ¿verdad? Ese es el mandato cristiano en papel, pero que ellos tienen un mandato eclesiástico de que eso, y él dice, si esto se viola, esto literalmente viola mi principio de libertad de culto, porque me estarían obligando a yo aceptar unos fondos públicos que excluyen a las comunidades LGBT. A que yo sea parte, ¿verdad? De esa andamiaje. Así que está bien interesante. Pero, ¿verdad? Ciertamente el argumento de culto siempre está ahí y los políticos le tienen pánico, igual que pasa aquí, a hacerle frente a las comunidades fundamentalistas. Y eso pues está ahí. Yo pienso que yo pudiera, ¿verdad? Sería súper bueno nosotras dentro, o sea, no hablo de ayuda legal, sino el ecosistema de personas que nos consideramos en resistencia y de estas políticas, estaría bueno como que poder profundizar sobre ese tema, por ejemplo, de libertad de culto y cómo se ha manoseado hasta el punto de que cualquier cosa parece que vale. Porque si fuera así, ¿verdad? Si es una cuestión de libertad de culto, más vale que en efecto exista algún canon, ¿verdad? Que puedas tú probar que se está violentando. Porque si no, pues entonces cualquier cosa pudiera violentar el culto. Y creo que se ha flexibilizado demasiado y sobre todo en el contexto legal, creo que valdría la pena hacer ese análisis. Porque si en su religión cualquier cosa cabe, pues me pregunto si es una religión, ¿verdad? O es otra cosa, ¿verdad? Otro tipo de asociación que es legítima, pero me preocupa, ¿verdad? Como que libertad de culto, no. Y también pienso que los políticos y las políticas, yo no creo que le temen tanto miedo a que estas comunidades dejen de votar, sino que yo creo que trabajan afirmativamente para que voten por ellos. Entonces es como diferente. No es tanto, yo no creo que ellos han podido contabilizar si yo hago tal cosa, sobre todo en los tiempos en los que teníamos estos dos partidos, ¿verdad? Que era como la religión, ahora digo yo, ¿verdad? Era el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, y se repartían, digamos, los votos. Hace tiempo que ya el partido PNP es el único que gana elecciones. Entonces yo me pregunto, ¿es una cuestión de perder votos? ¿Es una cuestión también de afianzar? O sea, claro, afirmativamente yo te estoy dando propuestas de política pública para convencerte de que yo soy la mejor opción. Porque quiero afianzar mi poder. Y también esas son conversaciones que debemos tener, que yo pienso que cuando estas cosas no superan, ¿verdad? Porque siguen viniendo las noticias, no tenemos una forma de una resistencia, digamos, colectiva, pero también como que con mucha profundidad, porque como estamos apagando fuegos todo el tiempo, pero esas son las conversaciones que habría que tener, ¿verdad? Cuando decíamos, ellos lo están haciendo por votos, pues show me the numbers. ¿A qué votos? Porque, ¿verdad? Si no, porque yo digo que eso es importante, porque si no seguimos concediendo que estas organizaciones, colectivos, iglesias, grupos, tienen un poder
brutal y en realidad sabemos cuánta adherencia tienen, por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista, votarían por el Partido Nuevo Progresista aunque de repente no violen el derecho al aborto, por ejemplo. ¿Seguirían siendo PNP? Esas son las preguntas que tendríamos que hacernos, ¿verdad? Para nosotras también tener estrategias de cómo atenderlo, pero nosotros no partimos de la premisa de que sí, de que tienen mucho poder, pero yo pienso que ellos han logrado también crear ese imaginario. Yo creo que su gente vota PNP porque es PNP, gente vota popular porque es popular, y ciertamente Proyecto Dignidad sí abrió un espacio a eso, no hay duda. Y también no hay duda de que el Partido Nuevo Progresista afirmativamente está buscando a la gente. Bueno, yo pienso, Rivera Chat destruyó Proyecto Dignidad ya, y eso es cierto, pero más allá de eso, o sea, más allá de Proyecto Dignidad, o sea, las miles de personas que son parte de iglesias que votan por el Partido Nuevo Progresista. O sea, esas son las preguntas. Y creo que por ahí es que si quisiéramos orquestar algún tipo de coherencia, ¿verdad? De resistencia de estratégica, esas son las preguntas que tendríamos que contestar, porque si no, de verdad, ¿quién puede contra eso? O sea, ¿quién puede contra una iglesia? No vale la pena porque es que como los religiosos... No. O sea, show me the numbers. Convénceme de que lo que me estás diciendo es cierto y yo creo que nos podríamos hasta sorprender. Mientras... Ay, perdón. No, por favor. Dale tú. Bueno, lo que sí, y creo que el ejemplo de Estados Unidos que mencionaba Ariadna, que los demócratas no han hecho gran oposición a ninguno de estos esfuerzos, para mí un ejemplo incluso más claro, tal vez porque hay más porque hay más datos sobre... cómo realmente la gente piense por qué votaron, de cómo los partidos también a veces aprenden las lecciones incorrectas, y yo creo que esto es parte de lo que estamos viendo, porque a pesar de que en las elecciones pasadas las personas que encuestaron le dijeron abiertamente que no votaron por Trump porque le creyeron cuando él dijo que iba a bajar el precio de los huevos, la elección que aprendió el Partido Demócrata, no, lo que pasa es perdimos porque dijimos que las personas trans son personas. Exacto. Y ahora se están recogiendo votos. Exacto. Ahí donde tú te das cuenta que hay muy poco de número y de realidad, y sino que también hay una ideología envuelta en el partido, que ellos, ¿verdad? Pudieran, en el momento en que un partido cede la humanidad de todo un grupo de personas, ya tú sabes que el corazón no está ahí. O sea, y estructuralmente hay un problema con ese partido. Porque no puedes tener las dos cosas. Tú no puedes decir, sí, yo creo en los derechos humanos, yo creo en los derechos de las personas, y a la primera cederlo y decir, no, pero es que nos cuesta votos, pues entonces, o sea, no puede ser. Así que por eso es que yo digo, y qué bueno que trae eso, Vero, porque es cierto, o sea, las razones que daba la gente que votó por Trump no necesariamente tiene que ver con estas, ¿no? Pero entonces lo usamos de excusa para entonces no defender a las comunidades, claro. Porque será porque piensan que no vale la pena, o sea, que no compensa porque son poblaciones, como dice Ariadna, o sea, ese término excedente, o sea, y eso es lo que es problemático y eso es lo que nosotras tenemos que mirar, ¿verdad? A la hora de decir, a mí no me, o sea, particularmente con estos partidos hegemónicos, porque sabemos que hay partidos alternos que no hacen eso, pero los hegemónicos, que son los que tienen oportunidad de ganar, pues eso es lo que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Porque por eso es que decimos que a veces se parecen demasiado. Y es el avance del conservadurismo, que la realidad es que aunque hemos tenido importantes victorias a lo largo de décadas de derechos civiles, la realidad es que el conservadurismo nunca deja de progresar, es una enfermedad progresiva, crónica y mortal, ¿verdad? Y así como ese conservadurismo que primero patologiza identidad, o sea, esclaviza, deshumaniza, patologiza, institucionaliza, de momento pues ahora el punto límite es la borradura, es matarlo, se acabó ya, no queremos que existan más. Pero hay trabajo que hacer, ¿verdad? Yo creo que así como digo que el conservadurismo es progresivo, la realidad es que yo creo que los procesos de liberación también, aunque de momento sean detenidos o se sientan que están pausados, y yo creo que es importante organizar alrededor de este tema de las comunidades LGBT y el derecho a permanecer, porque es tan cero el vínculo de una persona con un derecho al techo, con su sexualidad, con lo que hace literalmente con sus genitales o con la manera en que funciona su orientación sexual o su identidad de género, que se nota la arbitrariedad, ¿verdad? Y la rabia, ¿verdad? No se nos olvide que aquí Alexa fue asesinada por ser una mujer trans sin hogar, y no fue asesinada, fue torturada. Fue perseguida, acechada, torturada, ¿verdad? Y su tortura se documentó, se cogieron fotos de ella en el establecimiento de comida rápida, después aquel lugar donde había sido en aquel parque, torturada, perseguida por los muchachos. El hecho de que aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Las tasas de personas sin hogar que pertenecen a la comunidad son altas, producto de las exclusiones muchas veces de sus propias familias. Es burdo, ¿no? Y también pensar, sobre todo cuando hablemos de un albergue,
en cuánto riesgo se va a poner una persona de experiencia trans que lo ponen con una población con quien no se identifica, cuando dividen hombres y mujeres, que no se identifica, pues eso sí está documentado, ¿verdad? De cómo las mujeres de experiencia trans, cuando son ubicadas con hombres cis, en lugares, por ejemplo, como cárceles, donde las experiencias son nefastas, ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Así que hay trabajo que hacer. ¿Qué se puede hacer? Nosotros desde Ayuda Legal Puerto Rico tenemos un portal. El portal, vamos a estar poniéndose enlace en todas partes. Ese portal cumple por lo menos 3 propósitos. Número 1, el portal presenta un resumen del reglamento propuesto, el enlace al reglamento propuesto también para que usted se eduque. Número 2, tiene nuestros comentarios y una guía de cómo usted puede comentar. Y número 3, tiene una carta abierta. Esa carta abierta va dirigida a la gobernadora, va dirigido al secretario de la Vivienda, exigiendo lo que no hicieron la otra vez. Número 1, que presenten comentarios formales oponiéndose a esta propuesta nefasta de Trump. Y número 2, que establezcan un compromiso claro con la vivienda de las comunidades LGBT. Es importante que las organizaciones, solamente son endosos organizacionales lo que vamos a estar recibiendo, endosen esa carta. Esperamos ya en las próximas 2 semanas estar enviando la fortaleza con todas las firmas de las organizaciones, que no solamente tienen que ser organizaciones que trabajan con esta comunidad o con temas de mujeres o con temas de sinhogarismo o iglesias. Puede ser cualquier comunidad, cualquier organización que sienta que se hace eco de un llamado como este, que literalmente es de vivienda equitativa. Y también el emplazamiento al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que es muy fácil, ¿verdad? Como digo que el conservadurismo le ha convenido a los demócratas, aquí el conservadurismo también conviene, porque es fácil decir, es que eso es Trump, no se puede hacer nada. Y realmente lo que se está escudando es una inacción, porque en el clandestinaje de la conciencia, o muchas veces un poco más declarado, están firmes en que esta gente tampoco debe tener derecho. ¿Están de acuerdo? En proteger su odio a las comunidades LGBT ahí. Y decir es que eso es Trump, pero es fácil, esa timidez. Yo creo que contra la timidez, ¿verdad? El desenmascaramiento. Y hay que tener conversaciones serias desde ahí, así que el portal es ayudalegalpuertorico.org. Ahí van a encontrar toda la información pertinente. Nosotros vamos a seguir haciendo no solamente expresiones, sino llamados de abogacía, porque creemos que si no defendemos a esta comunidad ante la amenaza clara, literalmente vamos a haber perdido un montón, no solamente de derechos que tienen que ver con la comunidad per se, de los derechos de todas las personas que vivimos aquí, ¿verdad? Porque el conservadurismo está ganando terreno, y está ganando terreno por los silencios cómplices sobre todo, ¿verdad? No está ganando terreno porque porque tenga estrategias nuevas. Es que yo creo que las voces que antes por lo menos de mentiritas le hacían frente, ya ni siquiera eso. También pienso, Ariana, que sobre eso es que a la falta de otras cosas, es que es lamentablemente el odio, el discrimen, que apela a lo peor del ser humano, es una salida fácil para hacer creer que se está haciendo algo. Y es algo que yo creo que, particularmente en Puerto Rico, que lo tengo más claro, no está pasando nada importante de política pública, pero entonces se llena el espacio con políticas discriminatoria. Y ese es el asunto también, o sea, es como una tormenta perfecta. Tenemos cierta debilidad en quienes resistimos, ¿verdad? En términos de hacer un trabajo coherente, colectivo, para hacer frente a tantas y tantas cosas, porque esto es una cosa, pero sabemos que todos los días, ¿verdad?, sucede algo. Pero también está que tenemos un gobierno que lamentablemente ha encontrado un terreno fértil ahí para decir, yo estoy haciendo algo, mira todas las leyes que he aprobado, o todos los movimientos que he hecho, todos los derechos que he quitado, es como si estuvieran haciendo algo. Y ese es el problema que estamos teniendo, es como se conectan esas dos cosas, y es un poco difícil detenerlo, porque no hay un espacio para que incluso el gobierno haga otra cosa que no sea quitar el derecho. Quitar el derecho. Dicho eso, mucho trabajo que hacer. Compañeras, gracias por el espacio, gracias Wilton, gracias Webnéticos. Te queremos, Wilton, siempre, todos los días de nuestras vidas, para siempre, para siempre, para siempre. Besito.